Iglesia, buenos días. Que el Señor les bendiga en esta mañana hermosa. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, una nueva semana iniciando en victoria. Hoy estamos a 9 de noviembre del 2020. Qué bendición podernos encontrar nuevamente por estos lugares, por estos medios, a través de estas pantallas. Le damos gracias a Dios por tenernos aquí una vez más, por despertarnos. Le damos gracias a Dios por su hermosa y bendita palabra, la cual nos dejó como herencia para nosotros poder estudiarla y meditarla en ella. Quiero que antes de iniciar, dar un breve saludo a las personas que nos están acompañando en esta mañana, un saludo fraternal y muchas bendiciones a esa hermosa familia Piscal que siempre nos acompaña, que siempre está ahí pendiente de nuestras transmisiones, que siempre está conectada, que siempre está atenta. A mi hermana Talía Maya, en general a toda esa hermosa familia Maya junto con mi hermano Mario, que siempre están conectados allí viéndonos y saludándonos. Qué bendición. Oremos, es tiempo de darle gracias a Dios en esta mañana y bendecir a Dios con nuestra oración, honrarle a través de nuestra oración. Ahí donde usted está en casa, cierre sus ojos, desconéctese por unos minutos, por unos instantes para agradecer el nombre de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias, Espíritu de Dios, por tu amor, por tu bondad, por tus cosas buenas, Señor. Gracias por tenernos esta mañana con vida, tal vez con problemas, con dificultades, tal vez teniendo que afrontar un día duro, tal vez teniendo que afrontar en esta semana decisiones difíciles, situaciones en las que se va a ver afectada mi tranquilidad, mi paz, situaciones en las que tal vez voy a tener que enfrentar una enfermedad o una fuerte decisión que va a cambiar radical mi vida. Pero Señor, te entrego en tus manos mi voluntad, Señor. Te entrego en tus manos, Señor, mi futuro, mi destino. Tú estás en control de todas las cosas. Tú estás, Señor, guiando mis pasos, cambiando, Señor, el rumbo de mi vida. Te entrego a ti mis cargas, mis aflicciones, mis penas, mis dolores, mis angustias, mis miedos. Te entrego a ti, Señor, mi carácter. Moldéalo, cámbiame, restáurame, Señor. Quita lo que tengas que quitar de mí. Cambia lo que tengas que cambiar de mi personalidad. Tal vez estoy fallando en mi orgullo. Tal vez estoy fallando en mi altivez. Tal vez estoy fallando, Señor, en mi manera de hablar o de pensar. Quiero ser, Señor, como esa vasija formada en las manos del alfarero, que tú vas limpiando y quitando toda impureza de mi vida y de mi ser. Te doy gracias, mi amado Rey, mi amado Padre, en esta mañana. Bendigo a toda esta iglesia hermosa que me ve en casa en esta mañana. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias. Y declaro, Señor, la bendición de Dios, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo en cada uno de sus vidas y en cada uno de sus hogares. Le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dispóngase ahí en casa, vamos a entrar en materia, vamos a iniciar una nueva etapa, un nuevo devocional y te damos la bienvenida a esa serie de devocionales que vamos a empezar a estudiar acerca de las armas de la milicia, acerca de las armas de nuestra milicia, perdón. Así que hoy en este día vamos a estudiar la primera de todas las armas y esa es la espada del Espíritu. Según lo dice Efesios 6, esa espada es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Así que quiero que usted se disponga, le dé gracias a Dios por este tiempo de estudio, porque vamos a estar meditando en esas armas espirituales y hoy tenemos el privilegio de estudiar la espada del Espíritu. Pues si vamos a la Biblia, allí en el Salmo capítulo 1, verso 1, quiero que abra su Biblia en el Salmo capítulo 1, verso 1 y leamos lo que dice a continuación. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es una expresión, una promesa tan maravillosa que está enfatizada en Josué 1:8, una promesa dada por boca de Dios mismo, pues es Dios quien le dice a Moisés a Josué: nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira qué bendición como esta promesa en el Salmo capítulo 1, verso 1 va de la mano con Josué 1:8, cuando le dice: nunca se aparte de tu boca la ley, este libro hermoso, porque si obedeces, todo te saldrá bien y serás prosperado en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Qué coincidencia que las dos porciones de las Escrituras hacen énfasis en la importancia de guiarnos a través de este libro. Además, nos aconseja meditar en él de día y de noche. Medita en la ley de día y de noche. También las dos porciones de las Escrituras terminan diciendo que todo lo que hagas, que todo lo que emprendas, será prosperado, será bienaventurado. Todo te saldrá bien. Pienso que esta es una hermosa promesa relacionada con nuestra espada, esta palabra hermosa que Dios nos dejó. Dios nos invita a que la entendamos, a que la conozcamos, a meditar en ella. Mira que el término meditar, dice en hebreo, es el término rumiar. Se refiere a estos animales rumiantes que tienen varios estómagos o varias cavidades. Te doy un ejemplo, como la vaca. La vaca tiene 4 cavidades internas en su estómago, y después de haber masticado el alimento, después de haber hecho un primer procesamiento, vemos que lo lleva a través de esas cavidades internas de su estómago, y luego tiene la capacidad de regurgitar nuevamente ese alimento y de volver a sacarlo para seguirle extrayendo esos alimentos, para seguirle extrayendo y masticando esos nutrientes. Es un proceso digestivo bastante complejo, el de la vaca. Pues es muy eficiente a la vez y necesita pasar una serie de filtros que tiene el animal dentro de su estómago. Esto ocurre lo mismo cuando nos dice Dios en su palabra: meditarás en ella de día y de noche. Está hablando de rumiar. Nos está diciendo que muchos de nosotros comemos la palabra, la leemos, y hay algunas que se nos pasan y no le ponemos mucha atención y no tenemos esos filtros. Así que no digerimos adecuadamente, y cuando vuelves a leer la misma porción de la Biblia, y cuando, por ejemplo, como estamos haciendo en estos devocionales, estudiando, meditando, rumiando los versículos a versículos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, le sacamos una nueva sustancia, le sacamos nuevos nutrientes y nuevas verdades. A esto se refiere meditar, rumiar la palabra, masticarla, meditarla, extraerle cosas, frutos, nutrientes nuevos que incluso a veces se nos pasaron por alto. Otra consecuencia es que no usamos todo el potencial que en ella hay. No, la Biblia tal vez la tomamos como un libro más, como un libro bonito, algunos de promesas, de bendiciones, pero no le sacamos todo el jugo, como se dice, no le sacamos todo el potencial a ella, pues no leemos todas las indicaciones que hay en este manual, no conocemos todas sus habilidades, no conocemos todas sus herramientas, terminamos utilizándola de una manera inadecuada y desperdiciando la mayor parte del potencial que hay en ella. Esto nos ocurre a sí mismo en la vida y con nuestro ser. Usamos una parte de nuestras habilidades. Dios nos dotó de dones, Dios nos dotó de habilidades especiales, pero nosotros terminamos viviendo una vida como la vive la mayoría de la gente.
basada en el cuerpo y en el alma, simplemente en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en mi cuerpo, en mi cómo está en mi día a día. Y no descubrimos ese mayor potencial que tenemos en nuestra vida, que es nuestro espíritu. No descubrimos eso, así que hay que conocer a través de la palabra, de las escrituras, cómo podemos vivir nuestra vida, aunque a veces sea un poco compleja. El manual es el manual del hombre. Dios, su creador hermoso, nos dejó este manual a cada uno de nosotros para poder aprender a vivir la vida. Hay que conocer a través de la palabra de Dios cómo hacerlo. El que nos dio la vida, el que nos hizo, nos envió junto a su manual. Como todo fabricante, venimos en un paquete junto con un manual. Ahí encontramos cómo debemos vivir nuestra vida, cómo debemos vivir, caminar y andar en ella. Porque si vives tu vida sin tener en cuenta la palabra de Dios, si vives tu vida posiblemente a tu manera, vas a terminar destruyéndola o dejando de utilizar las partes más importantes que Dios te dotó, como es ese espíritu por el cual hoy vivimos. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Entonces es muy importante estudiar la palabra de Dios para aprender qué es lo que nos da el Señor. Así como cuando en ocasiones leemos el manual de un equipo que hayamos comprado, esto nos pasa porque no estamos rumiando, no estamos meditando y me ha pasado a mí muchas veces que llevo un electrodoméstico a casa y saco el manual y lo primero que encuentro es el idioma chino. Entonces yo creo que me las sé todas y sé que puedo hacerlo y bueno, no, es que hay que leer, hay que entender casita, cruz, imagen, no entiendo, no sabemos lo que estamos leyendo en chino, pero cuando vamos más a fondo, cuando vemos este manual, descubrimos que ese manual tiene partes diferentes, idiomas distintos, que encontramos que tiene un índice, que tiene una parte que viene con imágenes, con dibujitos. Así que esto nos hace más sencillo de entender el manual cuando meditamos, cuando introducimos nuestro estudio a ese manual. Esto ocurre igual con la palabra de Dios. Hay que familiarizarse con ella. Hay que entender que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Hay que entender que hay unos evangelios, unos libros históricos, unos libros poéticos. Hay que mirar y estudiar más a fondo acerca de los profetas mayores, de los profetas menores. Hay que conocer este manual para poder extraer de él todas las ventajas y hermosas promesas que en ella encontramos. Ahora, escucha, tal vez hay momentos en que lees la Biblia, en que lees la palabra y pareces no entenderla y pareces que esto no te va a ser útil porque parece que ni siquiera la entendiste en algunas veces. Dices, no, yo ya leí esto, pero es muy complicado, no lo entiendo. Tengo algo para decirte en esta mañana, que hay otras porciones en las que puedes empezar. Si de pronto tú estás empezando a estudiar la palabra, si estás empezando a leer la Biblia y te parece muy compleja y que no entiendes algunas cosas, es normal, porque estás empezando a familiarizarte con el manual. Así que es muy sabio empezar con salmos, con proverbios, con los evangelios y luego ya iniciar con las historias bíblicas para familiarizarnos con los personajes y así poder entendiendo la escritura mucho más. Pero sobre todo es llegar a tener un dominio de esta espada. Nosotros como guerreros cristianos, como armados en Dios, necesitamos tener dominio de nuestra espada, poderla manejar, que cuando uno te diga abre el libro tal, tú ya puedas llegar a la ubicación de ese libro, vamos a tal capítulo, vamos a tal versículo y empezar tú a conocer y a meditar en ella. No podemos no permitamos destruir nuestra vida por el desconocimiento de este equipo, por el desconocimiento de esta dotación de la cual Dios nos dio. No podemos seguir viviendo nuestra vida inútilmente, subutilizándola, dejando entre los que vencen y los que fracasan, viviendo en esa vida. Así que debemos utilizar la palabra de Dios. Como dice, medita en ella. Medita, dice la palabra, medita en ella de día y de noche, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de ti este hermoso libro, para que seas
prosperado, para que seas bendecido en todas las cosas que emprendas. Debes entender que aquí está la guía del Señor. Debes entender que aquí encontramos la dirección de Dios. Sería bastante irresponsable vivir una vida tan compleja como la que tenemos los seres humanos, una vida llena de problemas, una vida llena de dificultades, una vida llena de enfermedad. Sería vivir una vida tan difícil de una manera irresponsable en la que tenemos que vivir sin tener en cuenta lo que Dios nos hizo, sin tener en cuenta este hermoso manual, sin tener en cuenta esta guía para nuestro diario vivir. Pienso que sería vivir nuestra vida de una manera irresponsable, tal vez como lo hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios. Déjame decirte que esta hermosa palabra, esta hermosa enseñanza, tal vez, como les dije, al principio nos va a costar un poco. Al principio nos va a costar familiarizarnos porque nos parece un libro demasiado grande, con muchas promesas, con muchas palabras, con muchos libros, y te va a costar a veces entenderla y meditarla. Pero cuando tú entras a rumiarla, como ya hemos aprendido ese término rumiar, cuando tú entras a meditar en ella, cuando tú entras a estudiar a fondo la escritura, déjame decirte que empiezas a sacarle el jugo, empiezas a experimentar su amor, el amor de Dios a través de su palabra, empiezas a experimentar las cosas y las promesas maravillosas que Dios nos dejó ahí en esas escrituras. Así que es un honor y es un privilegio tener en nuestras manos esa hermosa promesa. Mira, existe un juego el cual yo jugaba hace mucho tiempo en la iglesia, en casa. Es un juego bien bonito y es acerca de las escrituras. Y recuerdo una anécdota que pasó alguna vez en la iglesia. Y nosotros nos sentábamos, tanto las personas nuevas como los que ya llevábamos un tiempo en la iglesia, nos sentábamos alrededor de una mesa y empezábamos a jugar con versículos. Entonces yo iniciaba diciendo, bueno, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Yo bendigo a mi hermano y mi hermano tenía que decir un nuevo versículo. Entonces él decía Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y mi hermano decía, bueno, yo bendigo a mi hermana, y mi hermana tenía que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así sucesivamente teníamos que ir diciendo versículos de memoria. Y resulta que le toca el puesto pues a una señora, estaba empezando en los caminos de Dios, estaba empezando a familiarizarse con la espada del Espíritu. Y ella le dice, le bendigo a la señora, pues ella no sabía qué decir porque pues no conocía ningún versículo, así que, pero ella, por no quedarse atrás, por de pronto no sentirse mal, se paró y simplemente dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces lo que hicimos fue reírnos porque pues eso es un dicho de las personas hoy en día o que lleva mucho tiempo, pero que no es bíblico. Eso de que dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios, eso no lo dice el Señor en ninguna parte de las escrituras. Que entendamos, que tratemos de hacer cosas o de pensar en que nuestros dichos a veces no pasen, no estén dentro de las escrituras. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con ellas. Así que en esta mañana hermosa que Dios nos regaló, te invito a que memorices la escritura, te invito a que leas la palabra de Dios, a que le saques el jugo, a que les traigas, a que rumees en ella, que medites. Meditar es lo que hacemos aquí en nuestros devocionales. Estudiar más a fondo esas escrituras, leerlas, meditarlas, extraerles el jugo, así como dice el Señor, medita en la ley de día y de noche. Así que ahí donde estás en casa, te invito a que cierres tus ojos porque vamos a orar y a darle gracias a Dios por este hermoso libro, por esta hermosa palabra que Dios nos ha dejado como un manual para que podamos vivir nuestra vida. Explótala, sácale el mayor jugo posible en tu vida y hazla parte de tu vida. Que este libro no sea parte de tu casa, que este libro no sea parte de tu familia, que este libro no sea parte en la enseñanza con tus hijos. Si estabas acostumbrado a leerle un cuento a tu hijo antes de dormir, las mejores historias de hombres de Dios las vas a encontrar aquí en las Escrituras. Así que en vez de leer cuentos de muñecas, de lobos, de princesas,
Léele cuentos como Samson y Dalila. Léeles cuentos como el valiente David. Léele cuentos como Enoc, ese hombre que caminó con Dios. Léele cuentos como Noé, aquel hombre que afrontó y enfrentó un diluvio. Historias maravillosas que encontramos aquí en la Biblia, en la palabra y en la hermosa espada del Espíritu. Así que te invito a que cierres tus ojos ahí en casa y demos gracias a Dios por este hermoso libro, el cual nos ha dejado. Amado Dios, te damos gracias en primer lugar, Señor, y honramos, Señor, por las personas que ofrendaron su vida por estas escrituras, Señor. Te damos gracias, mi amado Dios, por aquellos que dedicaron su vida entera a escribirla, a traducirla. Esta primera arma de nuestra milicia, Señor, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Haz de ella tu principal arma. Mira, Satanás, cuando atacó al Señor Jesucristo, lo hizo a través de la tentación, de la duda, de la incertidumbre, del temor. Y tal vez Satanás lo está haciendo en tu casa. Tal vez Satanás está atacando con duda, con miedo, con temor tu vida. Pero tú tienes que defenderte como lo hizo el Señor Jesús, con esa espada hermosa del Espíritu, con la palabra, con las Sagradas Escrituras. Así que hoy te invito a que te defiendas de los ataques de Satanás con la espada del Espíritu. Léela, medita en ella. Gracias a Dios por esos valientes hombres que dieron su vida por ella. Muchos reyes, muchos gobernantes hace mucho tiempo intentaron destruirla, acabar con ella, pero tu promesa ha sido fiel, Señor, y tu palabra ha permanecido hasta hoy. Te damos gracias por las diferentes traducciones. Te damos gracias porque hoy es el libro más leído en toda la historia. Gracias, Señor, por tu bendita y hermosa palabra, por ese manual precioso que nos has dejado, Señor. Aprovechémoslo, meditemos en ella. Hay personas, hay cristianos que anhelarían tener una Biblia entera como la tenemos en nuestras manos, deleitarse en ella, meditar en ella, pero por ese régimen en el que viven les es imposible, les es prohibido. Hoy oramos por esos países, Señor, que no pueden leer esta hermosa palabra, que no pueden usar la escritura como es. Bendícele, Señor, y dale las formas como lo has venido haciendo hasta ahora. Yo te bendigo a ti, bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo tu familia y sé en el nombre de Jesús que vas a empezar a familiarizarte con ese manual precioso que Dios nos dejó, lo cual son las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición que hayamos podido estudiar en nuestro primer devocional, en nuestra primera serie de las armas de nuestra milicia, estudiar este hermoso libro que es la espada del Espíritu. Les hice un breve panorama acerca de las Escrituras, les hice un breve panorama acerca de la espada, pero de ti depende que sigas meditando en ella, de ti depende que sigas estudiando acerca de las Sagradas Escrituras. Estudia la historia de la Biblia, estudia cuántos libros tiene, cómo fueron escritas, en qué idiomas, en qué regiones, en qué países, cuántos hombres escribieron las Sagradas Escrituras. De eso también depende tu estudio y tu crecimiento espiritual, de que tú aparte saques tiempo para meditar, para estudiar, para investigar acerca de las Escrituras. Esto va a enriquecer tu espíritu. Sácale provecho, sácale el máximo jugo a esta enseñanza que están aquí reposadas en la palabra de Dios viva. Así que esta hermosa enseñanza, que esta promesa de Dios te acompañe durante todo el día y toda esta semana. Porque como siempre te digo, recuerda algo. Si Dios lo dijo, si Dios lo dejó plasmado aquí en esta hermosa palabra, entonces es verdad. Que Dios te siga bendiciendo, iglesia.